Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les damos la bienvenida a su programa radial. A Dios sea la gloria del ministerio evangelístico Nisi. Amén. Este es su programa radial. A Dios sea la gloria del ministerio evangelístico Nisi. Amén. Saludamos en el amor del Señor a nuestro pastor Orlando Mora. Bueno, saludamos, ¿cierto? También a nuestra pastora Silvia Calvio, ¿cierto? También. Y las hermanas de nuestro ministerio, las hermanas Dorcas, que en el día de hoy, ¿cierto? Se reunieron, ¿cierto? Amén. En un ayuno, así que están aquí en el templo. Y gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Me pone muy contento eso. Amén. Que las hermanas estén ahí, ¿cierto? En la batalla. Saludamos también, ¿cierto? A nuestros hermanos del Ministerio Evangelístico Nisi, pero de la comuna de Puente Alto, ¿cierto? ¿Cierto? Allá con nuestro hermano encargado de obra, ¿cierto? Nuestro hermano Jonathan Machacán, con nuestra hermanita Mary Roa. Les saludamos, ¿cierto? También en el amor del Señor y a todos los hermanos que con ellos se congregan. Y también, bueno, saludamos a todos nuestros amigos, ¿cierto? A través de la 97.4 FM, todos nuestros hermanos en Cristo, todos aquellos que estarán sumándose, ¿cierto? A la transmisión a través de Facebook también, y todos nuestros amigos que también, ¿cierto? Ven nuestros programas radiales de nuestro ministerio a través, ¿cierto? Del canal de YouTube, ¿cierto? Que usted puede buscarlo por hermano Rodrigo Poblete, que es de quien les habla en este momento. Amén. Así que nos gozamos, ¿cierto? De poder estar en la bendición de Dios, nos gozamos poder estar, ¿cierto? En la coinonía con el Señor, hermano. Amén. Así que estamos contentos en el día de hoy, día viernes, ¿cierto? Amén. Día en la cual nosotros estaremos haciendo un impacto evangelístico. Amén. Y desde ya presentamos ese trabajo, hermano. Presentamos ese trabajo para que Dios pueda glorificarse, hermano. Amén. Porque Cristo viene. Y yo creo que las almas, hermano, necesitan, hermano, escuchar la palabra de Dios. Necesitan, hermano, las almas que la palabra de Dios pueda llegar a sus vidas, hermano. Amén. Para todo aquel que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en el día de hoy tenemos algún tema de la palabra que queremos compartir, ¿cierto? Con ustedes. Amén. Y es la verdad de las cosas, porque hay muchas preguntas capciosas, si podríamos decirlo de alguna manera. La verdad de las cosas, que hay gente, hermano, que busca ciertas cosas de la Biblia, por ejemplo, como para quizá negar la existencia de Dios. Por ejemplo, una pregunta bastante común que se le hacen a todos los cristianos, que si Dios existe, ¿por qué permite que haya quizá pobreza? ¿Por qué si existe Dios quizá permite que haya maldad? ¿Por qué si existe Dios, cierto, permite que haya muertes o que haya violencia? Y el tema que queremos hablar hoy día es que si hay alguna vinculación entre Dios y la violencia, entre Jesús y la violencia, si están vinculados. Amén. Si hay una vinculación, porque muchos hablan, cierto, muchos dicen, pero ¿cómo si un Dios que dice que no hay que matar? Usted puede ver cómo el pueblo de Israel conquistó las ciudades. Fue matando. O sea, como que hay muchas personas que dan a entender que este es un Dios que se contradice, que quizás buscan esto, la falencia bajo su punto de vista, porque nosotros como cristianos sabemos que la palabra no se contradice, pero ellos bajo su punto de vista tratan de buscar la falencia a la palabra de Dios por estos temas. Entonces queremos hablar un poquito de esto con respecto a este tema. Amén. Hay algo que yo más o menos tengo escrito acá, ¿cierto? Y vamos compartiéndolo, porque hay unos versículos que podemos ir dándolos y vamos compartiendo, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Y queremos orar al Señor, hermano, para que Dios pueda, ¿cierto? Ponerlos la gracia, la sabiduría. Amén. Para que Dios, ¿cierto? Pueda ir dando el tiempo para poder ir exhortando, ¿cierto? Lo que es estos pasajes bíblicos, para poder ir exhortando, ¿cierto? Es lo que aquí, ¿cierto? Nosotros queremos compartir, para que usted pueda entenderlo y para que nosotros también podamos explicarlo bien. Amén. Así que es una oración cortita.
amén, esta es la temática del programa del día de hoy, ¿cierto? Nosotros saludamos y nos metemos de lleno a lo que es la temática. Creemos que es de bendición poder compartir ciertos temas de la palabra que nos puedan ayudar a nuestra edificación. Así que es importante que estemos orando al Señor para que Dios pueda poner la gracia en nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todas las cosas, Dios mío, que podamos vivir a diario, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, Dios del cielo, estamos aquí, Dios del cielo, predicando tu palabra, Dios mío, trabajando en la obra. Dios mío, Señor amado, porque solamente queremos agradarte a ti, Dios mío. Señor amado, bendice nuestras vidas de una forma especial. Permite que este tema pueda ser de bendición para los que estarán escuchando a través de las distintas plataformas que como Radio Kadosh, Dios mío, Señor, tenemos. Dios mío, bendice a todos los fieles auditores del programa radial. A Dios sea la gloria. Dios mío, queremos bendecirle a través, Dios mío, Señor, de lo que estamos haciendo en esta hora, Dios mío, por misericordia te lo pedimos. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la Biblia, hermano, describe que la conquista de Canaán fue sangrienta, ¿cierto? Algunas ciudades, ¿cierto? Como es el caso de Jericó, fueron tomadas con violencia. Amén. Y nos podríamos preguntar nosotros si realmente entonces es peligroso que estos materiales, que estos relatos bíblicos se incluyeran dentro de la Escritura, tomando cierto en cuenta, amén, tomando cierto en cuenta de que la Biblia nos enseña a un Dios, cierto, que es amor, amén, y que un Dios, cierto, quiere que nosotros podamos vivir una vida, ¿cierto?, en paz. Amén. De hecho, una palabra que los judíos, ¿cierto?, que ocupan bastante, ¿cierto?, que también algunos cristianos, es la palabra shalom, que significa la paz de Dios en su vida, hermano. Esa paz que uno tiene cuando está con el Señor, hermano, de no tener enemigos, de vivir una vida tranquila y de tantas cosas, hermano. Amén, que nos trae la paz de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cierto?, que si no es correcto haber incluido este material en la Biblia. O sea, o otra pregunta que podemos realizarnos, que si es que acaso estos relatos no pueden incitar a que los cristianos crean que quizás los objetivos que los cristianos puedan ir teniendo o obteniendo, ¿cierto?, que puedan realizarlos a través de actos violentos. Bendito sea el nombre del Señor. Es común ver, por ejemplo, gente que anda predicando y cuando se levanta alguien, hay algunos cristianos que se defienden. Y, por ejemplo, hemos visto pastores con hermanos, meta combo con en plaza de armas. Oiga, habían unos cristianos que estaban ahí predicando y se acercaron unos gays. Y llegó un momento en que como que los cristianos estaban aporreando a los gays, hermano. O sea, una cosa es defenderse, pero en este caso ya era una pelea porque ya habían personas, hermano, que no estaban ya como atacando, pero estaban siendo golpeadas. Entonces, queremos expresar estas cosas, hermano. Pero hay varias razones, hermano, que demuestran que la conquista de Canaán, ¿cierto?, y las otras historias bíblicas sobre conflictos, sobre guerra y sobre todas esas cosas que ocurrieron, hermano, no es que inciten a los cristianos a realizar actos violentos, ¿cierto?, en contra de las leyes morales de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, si por ejemplo vamos al texto, ¿cierto?, de lo que es la conquista de la tierra prometida, ¿cierto? Este relato, hermano, se aplica única y exclusivamente, ¿cierto?, a ese tiempo, a esa situación. Y aunque en realidad la Biblia sí, estamos de acuerdo, la Biblia, ¿cierto?, relata de que Dios manda a que esa tierra debían tomarla, ¿cierto?, por la fuerza y expulsar a los moradores. Por ejemplo, si usted va a la Biblia, el libro de Números, capítulo 33, número 33, lo vamos a estar leyendo. Números capítulo 33, versículo 52, dice la escritura de la siguiente manera. Dice, y echaréis, bueno, tiene por subtítulo, ¿cierto?, las instrucciones para ocupar Canaán. Y dice la palabra, y echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos.
O sea, aquí, hermano, el mandato bíblico es claro. Aquí se estaba haciendo un llamado, un mandato de parte de Dios para tomar la tierra prometida, la tierra que Dios, aleluya, le estaba dando al pueblo de Israel. Y Dios le está demandando que estos hombres tenían que hacer esto de esta manera. Y le estaba pidiendo, ¿cierto?, exclusivamente de que estos hombres, amén, estos hombres tenían que estar destruyendo todo lo que era la idolatría, hermano. Y echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. O sea, tenían tres tipos, aleluya, de adoración pagana: estatuas de piedra, estatuas de fundición y lugares altos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero entendemos, hermano, que esto no constituye un permiso, cierto, eterno, un permiso para siempre, hermano, para los creyentes, cierto, en la Biblia, amén, hagan guerra, amén, o ejerzan violencia, porque en realidad esto fue para un tiempo determinado y un lugar determinado, amén. O sea, si vamos a la Escritura, cierto, la Biblia, cierto, nos enseña, nos dice que estos cananeos, cierto, que era la tierra que habitaban estos lugares, estos personajes en Canaán, cierto, llamados los cananeos, cierto, que habitaban este lugar. Esto fue un juicio divino, cierto, que Dios le hizo a estos hombres por practicar idolatría, cierto, prácticas religiosas, cierto, y principalmente, hermano, ¿sabe por qué? Por sacrificios a niños. Porque quizás muchos de los que hablan y dicen, no, es que un Dios, no es cómo va a ser un Dios bueno si Dios permitió que el pueblo matara gente, qué sé yo. Pero si vamos a la palabra, mire, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, amén, en el capítulo 18, si nosotros vamos a la Escritura, amén, en el versículo 10 al 12, la palabra es bastante clara y mire lo que nos enseña la Escritura, dice: no se ha hallado en ti, amén, y aquí que Dios le está hablando al pueblo, ¿cierto? Para que el pueblo de Dios no adoptara esas imágenes, no adoptara esas costumbres paganas de las cuales Dios estaba juzgando a esa nación, aleluya, y estaba ocupando a Israel como el instrumento de juicio, quizá con violencia, sí, porque la Biblia manda a que ese pueblo de Israel debía tomar esa ciudad, quizá por la fuerza, pero estaba enseñando cuál era el motivo por la palabra. Y dice en el versículo 10 del capítulo 18 del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y en el primer versículo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, porque esta era una práctica que tenían estos varones. Bendito sea el Cristo de la gloria. Esta era una práctica, hermano, que estos varones, cierto, tenían con respecto a estas cosas. No era algo fortuito, no era algo que era del momento. No era algo, cierto, que ocurría, cierto, quizá que ocurrió solamente una vez, sino que era algo que era común. Esas prácticas eran común en estos pueblos, hermanos. Por eso es el motivo en que Dios ocupó al pueblo de Israel como instrumento de juicio para toda la maldad, toda la idolatría, todo lo demoníaco que se está moviendo en esos lugares, porque los pueblos, hermanos, en esos tiempos adoraban demonios. Y la Biblia habla de que los pueblos adoraban demonios en ese tiempo, hermano. Y Dios, hermano, estaba cansado de esto, hermano. Y Dios tomó al pueblo de Israel, que quiso situarlo en un lugar donde fluye leche y miel, que era la tierra prometida, pero ocupó, esa promesa que Dios le hizo a su pueblo, amén, o principalmente a Abraham. Dios, cierto, ocupó la promesa que le hace a Abraham y a su pueblo de ocupar ese lugar, y ocupó esa promesa para ser instrumento de juicio a través del pueblo de Israel para todas aquellas naciones que tenían estas prácticas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que le dice, por ejemplo, aquí en el Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios estaba hablando que Dios estaba esperando el tiempo en el cual, ¿cierto?, la maldad de estos pueblos, ¿cierto?, llegara a su colmo. O sea, era como que Dios estaba esperando, hermano, a ver si quizás se arrepentían, porque Dios siempre da la salida a nivel nacional, por pueblos, comunal, colectivos, pero también a través personal, de que pueda haber un arrepentimiento. Y un ejemplo bastante claro de estas cosas es Nínive, hermano, que Dios, ¿cierto?, o sea, había un plan de destrucción para esa ciudad, pero principalmente lo que Dios buscaba era que se arrepintieran. Entonces, por eso nosotros entendemos que aquí Dios ocupó esto, hermano, como un juicio, hermano. O sea, esta era una constante característica, ¿cierto?, de la religión cananea, ¿cierto?, era el sacrificio de los primogénitos a los ídolos. Hermano, los fenicios, que eran cananeos, y los habitantes de Cartago, que era una colonia fenicia, continuaron ofreciendo a sus hijos en sacrificio a la diosa Tanit hasta el siglo II a.C. Y los arqueólogos, hermano, esto ya es algo que tengo anotado aquí, los arqueólogos, hermano, encontraron en esa ciudad decenas de miles de restos de fetos y de niños recién nacidos y carbonizados. Esta práctica, hermano, hizo que los romanos despreciaran a los cartaginenses. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. O sea, los romanos, hermano, habían despreciado a estas personas porque esas prácticas que ellos tenían no estaban de acuerdo, aleluya, con las costumbres romanas, hermano. Mayormente, ¿cierto?, si lo aplicamos a lo que es la palabra de Dios, hermano, mayormente Dios, aleluya, lo que buscaba quizá era corregir a estos pueblos, hermano. Por ejemplo, si vamos a la historia bíblica, ¿cierto?, sobre el uso de la fuerza contra los cananeos, ¿cierto?, se pueden equiparar la violencia que se ocupó para poder conquistar, ¿cierto?, esos pueblos, amén, con la violencia que quizás actuó el pueblo de Israel para poder estar conquistando, ¿cierto?, esos pueblos. Se pueden equiparar perfectamente, hermano, ¿cierto?, contra los relatos, ¿cierto?, que habla de la destrucción de Israel y la destrucción de Judá, ¿cierto?, a manos de ejércitos enemigos, ¿cierto? Bueno, uno de ellos son los asirios. O sea, las invasiones violentas, ¿cierto?, que sufrió el pueblo de Israel, también, ¿cierto?, es descrito como expresiones del juicio divino de Dios sobre los israelitas, ¿cierto?, por haberse alejado, ¿cierto?, amén, o más bien dicho, por no haberse alejado, hermano, de aquellas prácticas que Dios les había dicho que no debían ni siquiera practicar, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces, hermano, de igual manera, los reyes, hermano, de Israel y de Judá cayeron en estas prácticas. O sea, esto no fue algo aislado porque reyes de Israel y de Judá cayeron en estas prácticas. Esto no era algo desconocido para el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso, hermano, se les acusa, hermano, a estos pueblos hebreos, a los israelitas, a los judíos, al pueblo de Dios. Se le acusa, hermano, de también practicar, hermano, o realizar estas prácticas, hermano, las cuales Dios establecía que no debían hacerlo. De hecho, cuando Dios le da al pueblo de la tierra prometida, no es que que Dios le está dando al pueblo de la tierra prometida porque quizá ellos fueran un gran pueblo, o porque quizá fueran apegados a Dios, porque era un pueblo rebelde, que Dios a través de Moisés quiso exterminarlo, hermano, sino que era porque Dios tenía una promesa con el padre Abraham y veía que estos pueblos, hermano, eran idólatras, eran paganos. Por lo tanto, hermano, Dios ocupó el pueblo de Israel para meterlo en la tierra prometida y a la vez también usar este pueblo de Dios como instrumento de juicio, pero así como Dios también usó otros pueblos como instrumento de juicio, ¿cierto? También para con el pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel estaba, ¿cierto?, alejándose, ¿cierto?, de los mandatos de Dios y estaba acercándose a los que eran estas prácticas, ¿cierto?, paganas. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 17, en el versículo 17 dice la palabra, e hicieron, está hablando por qué cayó Israel como subtítulo. Quizás su Biblia pueda tener otro subtítulo, pero no se preocupe porque las Biblias muchas veces tienen distintos subtítulos. Ahora, si es la misma versión, yo estoy usando la versión Reina Valera 1960.
Amén. Si en la misma versión va a decir lo mismo, quizá el subtítulo puede cambiar, pero la escritura, los textos bíblicos, los versículos bíblicos dicen lo mismo. Y aquí tiene por subtítulo, ¿cierto? Del versículo 7 en adelante, dice, ¿por qué cayó Israel? Y en el versículo 17, del capítulo 17, dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando la ira. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el pueblo de Dios estaba cayendo en estas costumbres paganas. El pueblo de Dios, hermano, estaba cayendo y estaba haciendo pasar a los hijos por fuego. Estaba haciendo las mismas costumbres paganas de las cuales había hecho o estaban haciendo los pueblos de los cuales Dios juzgaba, hermano, y Dios entregaba en las manos de Israel. Es por eso que Dios también permitió que llegaran otros pueblos, aleluya, y también enjuiciaran y fueran instrumentos de juicio para con el pueblo de Israel. O sea, no es que era un Dios violento, hermano, que un Dios autoritario que tomó a su pueblo e hizo que su pueblo matara a todos los pueblos a destajo, sino que Dios, aleluya, por el propio pecado, hermano, de los pueblos circuncidantes al pueblo de Israel, y aún es más, el propio pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, sufrió estas consecuencias, hermano, por realizar estas prácticas las cuales Dios condenaba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice el capítulo 21, versículo 6, dice, y pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. O sea, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando del rey Manasés, hermano de Judá. Era un rey de Judá, era un rey que estaba encargado, hermano, de poder ayudar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios tuviera una mayor comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo este hombre? Este hombre estaba haciendo todo lo contrario. Estaba haciendo todas las prácticas, hermano. Aleluya, ¿cierto? Estaba haciendo todas las prácticas que Dios le había pedido que no hicieran. Mire, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 21, dice la palabra del Señor, para que degollases también a mis hijos y los... Dice, perdón, voy a leer el versículo 19, el 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. O sea, estaban haciendo también pasar a sus hijos por fuego, hermano, a este Dios llamado Dios Moloc. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, aunque el Antiguo Testamento, hermano, acepta el uso de la fuerza para eliminar la violencia y la injusticia de la tierra, el concepto bíblico, hermano, no lo considera ni sagrado ni santo estos hechos violentos. Por el contrario, si bien Dios respaldó y guió activamente al rey David en muchas batallas, amén, en muchas batallas, ¿cierto? De igual manera, cuando él quiso, ¿cierto? Amén. Cuando él quiso, ¿cierto? Construirle casa a Dios, a pesar de que Dios guió a David, amén, a pesar de que Dios, hermano, guió a David y a través, ¿cierto?, de muchas batallas que él pudo librar, amén, a través de muchas batallas que él pudo librar, amén, el rey David, hermano, cuando quiso construirle casa a Dios, amén, ¿sabe lo que le dice Dios a David? En el primer libro de Crónicas, o en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 3, la palabra dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. O sea, a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, amén, era un hombre que Dios amaba, que Dios respaldaba, y en las muchas derramamientos de sangre que él hizo, Dios estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas de esas guerras, Dios estuvo con él. Pero de igual manera, Dios le hace entender aquí que Dios no aprobaba, hermano, quizá el derramamiento, el tal derramamiento de sangre. Porque siempre la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Gloria al que vive. O sea, hermano, la Biblia considera que la violencia es un síntoma inherentemente perverso de la corrupción
de toda la tierra. O sea, esto es resultado, hermano, de la caída. La tierra, dice, ¿cierto? El libro de Génesis estaba toda llena de violencia. Lo que habla en Génesis capítulo 6, versículo 11, ¿cierto? Pero en contraposición a esto, hermano, el profeta Isaías anhela el día cuando ya no habrá más violencia. Amén. Y también declara que el ungido de Jehová no tiene vinculación con ella. Y se dispuso, ¿cierto? Lo que habla en Isaías 53, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿cierto? Lo que habla, ¿cierto? Isaías, ¿cierto? En el capítulo 53. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive. O sea, Dios, hermano, no aprueba la violencia. Amén. Dios en ningún momento, ¿cierto? Dios, hermano amado, bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Dios aprueba lo que es la violencia. Amén. Dios, ¿cierto? Bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Dios aprueba lo que es la violencia. Amén. Porque Dios, ¿cierto? Quiere que nosotros vivamos una vida en paz, que nosotros vivamos una vida, ¿cierto? Que pueda ser una vida agradable ante los ojos de Dios, ¿cierto? Por todos estos motivos que nosotros estamos aquí hablando a través por la palabra. No son motivos en los cuales, ¿cierto? Que sean perpetuos, ¿cierto? Que en los cuales Dios quiera que nosotros sigamos viviendo, sino que estos fueron hechos puntuales. Amén, porque Dios condena, ¿cierto? La violencia. O sea, hermano, entendamos que de este modo el Antiguo Testamento prepara, ¿cierto? Lo que es el escenario para la revelación de Jesucristo. Entonces, si podemos ver que a través de toda la Escritura hay un tipo de Cristo revelado, a través de todo el Antiguo Testamento hay un tipo de Cristo revelado. Entonces muchos se preguntarán si habrá una vinculación entre Jesús y la violencia. O sea, si pensamos en el Señor y sus seguidores, descubrimos un rechazo sistemático de la violencia. Y el mensaje de Jesús, hermano, que el reino que él tenía era un reino espiritual, no político. Porque si vemos, ¿cierto?, el concepto de estas cosas, ¿cierto?, que los judíos, ¿cierto?, no le recibieron porque ellos estaban esperando un salvador. Ellos estaban esperando un líder político, un líder acaudalado, que tuviera ejércitos, hermano, y él pudiera llegar y libertarlo del yugo que tenían con Roma. Pero lo que no entendieron que él vino a libertarlos del yugo que tenían con Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Bendito sea el Cristo de la gloria. El mismo Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 52, cuando van a apresar al maestro, hermano, cuando van a apresar al maestro, los apóstoles, hermano, dan a florecer su carácter humano. Y dentro, cuando van a apresar, ¿cierto?, al maestro, cuando Judas le entrega y lo van a apresar, el apóstol Pedro reacciona sacando una espada y cortando la oreja de una de las personas que estaban, ¿cierto?, apresando a Jesús. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces nosotros podemos entender, mis amados hermanos, nosotros podemos ver por la palabra que el Señor Jesucristo en el versículo 52 dice: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, está hablando de que la violencia, hermano, es algo que no es el camino correcto, no es un camino de bendición para un cristiano, para un creyente, porque como dice la palabra, ¿cierto?, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, hermano. O sea, hermano, si nosotros tomamos, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él fue apresado, hermano, amén, antes de ir a la cruz, hermano, nuestro Señor se negó a utilizar la fuerza, aunque le costara la vida, hermano, porque Él sabía que el sacrificio que Él iba a estar haciendo, sabía que le iba a costar la vida, hermano, pero de Él, de igual manera, dice la Biblia, que Él nunca maldijo, ¿cierto?, nunca como que ofendió, hermano. Y el Señor Jesucristo decía con estas palabras, ¿cierto?,
El Señor Jesucristo decía con estas palabras, cuando lo escarnecieron, cuando a Dios, ¿cierto?, lo injuriaban, a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que responde cuando está frente a Pilato, hermano. El Señor Jesucristo dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, si mi reino fuera de este mundo, los que estaban con él, los apóstoles, sus discípulos, pelearían, hermano. Pero no lo hicieron. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en una ocasión, ¿cierto? El Señor Jesucristo, amén, dijo unas palabras, hermano, que yo se las voy a citar. Bendito sea el nombre del Señor, se las voy a citar. En Mateo capítulo 10, versículo 34. Que muchos, ¿cierto?, citan esta palabra también. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Amén. Yo voy a marcar hermano. Voy a marcar, ¿cierto?, ese texto. Porque vamos a hablar también de ese texto, porque muchos dicen, no, pero ¿cómo? Pero si aquí la Biblia es clara, la Biblia se está contradiciendo. O sea, ese texto, hermano, yo por qué lo estoy citando, para que usted vea que tampoco estamos citando, ¿cierto? Porque muchos también dirán, no, que usted está citando los versículos que a usted le conviene, usted cita los versículos que usted sabe, que usted maneja, pero hay otros versículos que dicen lo contrario. Ahora, los apologistas, ¿cierto? La apologética es la defensa de la fe. Un apologista es un defensor, doctrinal, ¿cierto? O defensor de una doctrina o de una enseñanza. Y los apologistas que son anticristianos citan este texto para probar, ¿cierto?, la militancia de Jesús. Pero mire, esta declaración que se hace, ¿cierto?, en Mateo 10:34, ¿cierto?, de que Dios no vino a traer paz, sino que vino a traer espada, aparece en el contexto, ¿cierto?, en donde el Señor le advierte a sus discípulos que la persecución sería inevitable. O sea, cuando el Señor Jesucristo habla de la espada, que no vino a traer paz sino espada, se está refiriendo a la persecución que habían de sufrir sus discípulos. No era que los discípulos de Jesús iban a perseguir y poner espada por sobre otros, sino que era la persecución que los discípulos de Jesús iban a sufrir por predicar la palabra de Dios. Hermano, y los apóstoles Pablo y el apóstol Pedro reafirmaron la posición del Señor contra la violencia al instar a los cristianos a ser considerados con los enemigos, a evitar represalias y vivir pacíficamente, devolver bendición por maldición y actuar con humildad hacia los demás. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 14, voy a leer del versículo 13. Porque esta es palabra de Dios, hermano. Esto es una enseñanza. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de cara al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bendito sea el nombre del Señor.
sea, la palabra, hermano, nos da la enseñanza. Por ejemplo, si vamos al libro de Tito, gloria al nombre del Señor, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Mira lo que enseña el apóstol Pablo con la carta, ¿cierto?, que le escribe a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bendito sea el Cristo de la gloria. O sea, los apóstoles, hermano, reafirmaron las enseñanzas de Cristo, hermano. No fueron ellos después diciendo, no, es que aquí la violencia, ni tomándose de estos textos bíblicos que, si bien es cierto, son reales, son hechos que ocurrieron, fueron mandatos de Dios, pero era específicamente para algo en especial. Y a pesar de que en toda la escritura del Antiguo Testamento hay una especie de Cristo revelado, amén, el Señor Jesucristo, o que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, allanara el camino para que pudiera aparecer el Señor, o preparara el escenario para que pudiera aparecer el Señor. Nuestro Señor Jesucristo no tiene relación alguna con la violencia, hermano. Por ejemplo, quiero leer también Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 24. Voy a estar leyendo la palabra del Señor. Dice: pues qué gloria es. Esto lo escribe el apóstol Pedro, o sea, en Tito y en Romano escribió el apóstol Pablo, pero aquí en la carta que escribe el apóstol Pedro, o sea, el apóstol Pedro también estaba en la misma postura, él no creía que las cosas eran contrarias, a pesar de que el apóstol Pedro vivió con nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo, cierto, fue el apóstol a los gentiles, y mayormente Pedro y los demás, cierto, fueron a los judíos. De igual manera el apóstol Pedro sostenía lo mismo que el apóstol Pablo, porque esa era la enseñanza que había dado Jesucristo para la iglesia, de que no debíamos ser personas violentas. Mira lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, dice: pues, ¿qué gloria es? Pues, ¿qué gloria es? Si pecando, sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea el Cristo de la gloria, hermano. Oiga, qué lindo el Señor, hermano. Oiga, qué lindo, hermano. Qué lindo, hermano. ¿No le da aliento eso cuando usted quizás lo han insultado? ¿No le da eso a usted ánimo? ¿No le da eso a usted, oiga, ver que quizá cuando usted ha sido insultado, hermano, y usted ha sido vituperiado, pero usted de igual manera ha callado, hermano, no ha sido una persona violenta? Gloria al nombre del Señor. De igual manera, hermano, la enseñanza de los apóstoles, o sea, admitieron estos hombres de Dios, estos apóstoles, que las autoridades civiles,
que la mayoría de las autoridades civiles que estaban en el tiempo que se escribieron estos escritos eran paganas. Entendieron ellos que ellos necesitaban aplicar la fuerza para mantener la paz y que este proceder debía ser respetado. O sea, ellos entendían que la autoridad, bueno, si vamos al libro de Romanos, yo lo voy a leer, un texto bastante conocido, sobre todo también por los hermanos carcelarios. Todos los hermanos carcelarios conocen esto, incluso hasta los gendarmes en la cárcel conocen este texto. Todos citan Romanos 13. Yo no sé cuál es el subtítulo que tendrá en su Biblia, pero la mía yo lo voy a estar leyendo. Dice: sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Gloria al nombre del Señor, hermano. O sea, aquí esto, hermano, nosotros lo podemos graficar como lo que Dios hizo, hermano, con el pueblo de Israel y con los pueblos, hermano, los cuales Dios entregó al pueblo de Israel, hermano. Es lo mismo, hermano. Dios usó en su tiempo a Israel como el juez, como el magistrado, como el servidor de Dios para corregir estas costumbres paganas que el pueblo no se estaba arrepintiendo. Mismo libro de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 2, el que leíamos, pero si leímos los versículos anteriores, ¿cierto? Si leímos los versículos anteriores que estábamos leyendo, ¿cierto? Libra de Primera de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana y haced el rey como superior. Eso es muy importante que usted pueda entenderlo, hermano. Para todos aquellos cristianos que quizás no están de acuerdo con el gobierno de Boris. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana y hacia el rey como superior. Ya a los gobernadores como por el enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a subrayarlo también, hermano. Gloria al nombre del Señor, hermano. Porque haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, hermano amado, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. O sea, la palabra de Dios, hermano, es clara. O sea, la Biblia no está hablando, hermano amado, ¿cierto? De la autoridad, no está hablando, ¿cierto? De que nosotros como cristianos entendemos que la autoridad, Dios la pone y quizás tiene atribuciones de poder, aleluya, de ejercer quizá violencia, hermano. No es porque Dios esté amparando la violencia, todo lo contrario, es por causa de los violentos, hermano. ¿Se imagina usted no existieran los carabineros, hermano? Si usted puede ver hoy en día, hermano, usted puede ver, hermano, cómo está la sociedad hoy día. Los asaltos, la delincuencia y todas estas cosas, hermano, usted las puede ver como pan de cada día, hermano. Usted los puede ver como pan de cada día. Y estas cosas están sucediendo. Imagínense que no existieran carabineros. Imagínense que no existiera policía armada y dijéramos, no, es que Dios no está de acuerdo con la violencia, entonces todos los carabineros van a andar todos desarmados. Sería terrible, hermano.
O sea, hermano, la Biblia enseña, hermano, este era un concepto, era como una extensión, hermano, de la antigua postura judía, ¿cierto? Desde los del pueblo de Israel, que indicaba, ¿cierto?, que los israelitas debían sujetarse, amén, que debían sujetarse, ¿cierto?, a las autoridades. El libro de Jeremías, ¿cierto?, el profeta Jeremías, del versículo 4 al 7 dice: así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que Dios hizo transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, estos hombres habían sido castigados, hermano. El pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad, y Dios le estaba diciendo que ellos hicieron vida, hermano, porque Dios lo había mandado ahí. A pesar de que quizás fue un acto violento, que no fueron quizás, aleluya, con palabras dulces para conquistarlos, pero Dios había permitido mandarlos ahí, y le pide a estas personas que oraran por la paz de la ciudad en la cual ellos se encontraban, para que ellos también pudieran tener paz, aún, aleluya, estando cautivos. O sea, el Nuevo Testamento, hermano, respalda el uso apropiado de la fuerza como procedimiento correcto del Estado, cualquiera sea su identidad religiosa. Por esta razón, entrar en guerra o emplear la fuerza para administrar justicia no es un acto específicamente religioso ni sagrado. Es una simple cuestión de deber público, un aspecto del orden social que Dios estableció para el bien común. Los conflictos se pueden considerar correctos, no porque promuevan una fe por encima de otra, sino porque los principios de justicia aplicables a todos los hombres los autorizan y gestionan. Bendito sea el Cristo de la gloria. Si los cristianos tan solo hubiesen mantenido esta posición neotestamentaria a lo largo de los siglos, el mundo habría sido mejor. La invención del concepto de cristiandad en el siglo IV después de Cristo y la posterior influencia de la lucha centenaria en contra del Islam finalmente llevaron a los cristianos a elaborar teologías aberrantes que consideraban santas. O sea, las batallas contra los opositores del cristianismo y los soldados que morían en dichas guerras eran tenidos como mártires. Debemos estar agradecidos de que en la era moderna el mundo entero haya declarado este concepto de la guerra incompatible con el Evangelio de Cristo. Bueno, aquí estaba leyendo un extracto con respecto a lo que son, ¿cierto?, las cruzadas, hermano, la Santa Inquisición. Porque la Santa Inquisición, hermano, era un ejército de gente que aparentemente profesaba la fe cristiana, que aparentemente profesaban la fe cristiana. Pero estos hombres buscaban poner su fe a otras personas por la fuerza, cuando las cosas de Dios no son por imposición, son por convicción, hermano. Entonces, estos hombres quizás erradamente quisieron emplear la violencia como método, aleluya, que quizás en su tiempo, en su momento aplicó el pueblo de Israel a los pueblos paganos. Quizá tomado de estas historias que nos narra, ¿cierto?, aleluya, el Antiguo Testamento, estas historias que nos narran, ¿cierto?, de cómo el pueblo de Dios, hermano, conquistó tantas ciudades. Pero Dios nos deja claro, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él buscaba, hermano, es una paz. Que si quizás Dios, aleluya, fue o usó la violencia en contra de pueblos que eran paganos, era porque Él no toleraba la injusticia.
No toleraba el pecado, las aberraciones que estas naciones cometían delante de Dios. Y él ocupó a Israel como instrumento de juicio. Aún, aleluya, cierto, siendo también que cuando el pueblo de Israel cayó en estas aberraciones, él también ocupó otros pueblos como instrumento de juicio en contra del propio pueblo de Israel. Y aún más, cierto, nuestro Señor Jesucristo, aún nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, hermano, Él vino con un propósito. Y Él fue escupido, fue escarnecido, fue golpeado. Y Él pudiendo defenderse, Él pudiendo, hermano, quizá destruir a aquellos que lo atacaban, hermano, pero Él, cierto, dejó una enseñanza para los cristianos. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros deberemos estar en paz con todo el mundo, hermano, porque si hay alguien que quiere discutir contigo y tú no discutes, pero si él sigue, bueno, se produce un conflicto, pero que no sea un conflicto que seas tú como cristiano, que puedas estar, cierto, quizá ese conflicto, hermano, presentándolo. Sino que todo lo contrario. Por eso, hermano, hemos querido en este día hablar de este tema. Muchas personas, aleluya, como que vinculan a Dios con la violencia. Cuando Dios es un Dios santo que odia la violencia. Hoy en día, las autoridades que fueron puestas por Dios, la Biblia nos declara, nos enseña que fue Dios quien puso las autoridades. Ahora las autoridades ejercen violencia, claro, pero es a causa de la violencia. No es porque Dios quiere una policía violenta y una policía asesina, sino que la policía debe estar a causa de la violencia que ejercen las personas que no se someten a las autoridades. Porque usted como cristiano, usted no sufre violencia de la policía, usted no lo van a balear, no lo van a golpear, porque usted no es una persona que está ejerciendo violencia, ni anda en manifestaciones tirando piedras, ni anda en los estadios peleando con los del otro equipo, ni andan en tumultos, aleluya. No anda en saqueos, no anda en protestas, quemando las cosas, destruyendo las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, entendamos, hermano, que quizá la autoridad que es puesta por Dios, que dice la Biblia que es puesta por Dios, los mismos apóstoles, ¿cierto?, enseñaron a los discípulos que debían someterse, que debían tener temor de los gobernantes, hermano. O sea, aún así, cuando en el Nuevo Testamento, cuando ya había pasado el tiempo de las guerras, hermano, amén, y cuando Dios ya había dado la tierra, Dios empezó a condenar a los pueblos que eran sanguinarios, por ejemplo, que es el caso de Nínive, hermano, que era un pueblo que era sanguinario y era malo y era perverso delante de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios, hermano? Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera, mandó hombres para que predicaran la palabra, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y es por eso, hermano, que no tiene relación con la violencia, porque siempre Dios busca la salida, hermano. Siempre es el ser humano el que busca la salida equivocada, porque producto de la caída del hombre, producto de la desobediencia del hombre, entró la maldad en el corazón del hombre, y esa maldad en el corazón del hombre, ¿qué es lo que produce? Produce violencia para con los de afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi amado hermano, este ha sido el tema de la palabra en el día de hoy. Eso es lo que en este día hemos querido compartir con usted, para que usted pueda entender, hermano, que Dios no es un Dios violento. Dios tiene sus medios, pero Dios siempre quiere la salida. A pesar de que el Señor Jesucristo enseñó la humildad, enseñó valores como la paz y tantas cosas, hermano. Amén. Nos enseña a que nosotros nos sometamos a una autoridad que quizás sí ejerce violencia, pero es por causa de la violencia. Que el Señor le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, hemos querido tocar este tema. Para que usted, bueno, pueda quizás hacerle entender a aquellas personas que creen que Dios
Es un Dios violento. O un Dios que avala la violencia. Y aún más, se atreven a decir que nuestro Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón, se atreven a decir de que quizás fue un Dios violento. O Él avaló la violencia. En ninguna manera. Aquí tenemos textos, ¿cierto? En los cuales, bueno, parte de los textos, porque podríamos haberlo acá un poco más, pero por un tema de tiempo, ¿cierto? Vamos seleccionando algunos temas para poder ir armando un tema que podamos darlo dentro del tiempo que tenemos del espacio del programa radial. Entonces, mi amado hermano, entendamos que no debemos permitir que hay gente que ensucie el evangelio con sus opiniones no poco fundadas, sino que nosotros podamos tener conocimiento de estas cosas o poder tener quizás la respuesta, hermano, para aquellas personas que demandan la esperanza, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque mucho cuando usted lo ven bien, sirviendo a Dios, sometiéndose a la palabra, ¿sabe lo que pasa? Que hay muchos que tratan de quizás de a ustedes desalentarlo, de buscar la falla en el evangelio para decirle, no, pero no sigáis ahí, pero cómo, mira, si la Biblia, que esto, otro, oiga, el diablo actuando. Pero los que somos de Dios, hermanos, estamos firmes en la roca, estamos escudriñando las escrituras, hermano, porque ella, ¿cierto? Esta escritura, esta palabra nos da testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra, hermano, nos da testimonio de Dios, hermano. Por eso la escudriñamos, la leímos, aprendemos de esta palabra. También, ¿cierto? Y para también damos por gracia, lo que por gracia hemos recibido, este conocimiento que Dios nos permite tener, hermano, por misericordia. Lo hemos querido compartir, ¿cierto? En este espacio radial. Amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Amén. Yo me despido, ¿cierto? De todos ustedes, ¿cierto? De todos los que hayan podido estar en sintonía. Bueno, no sé por qué no me aparecen los conectados, pero bueno, si se conectaron, bueno, y alguien estuvo conectado, le mandamos un cariñoso saludo en el amor del Señor. Amén. Esperamos que usted pueda estar, ¿cierto? También en sintonía de Radio Kadosh 97.4 FM. Todo el día programación cristiana. Amén. Y esperamos, ¿cierto? Ya poder también ya estar ya el día lunes. Amén, a eso de las 11 del día, ¿cierto? 10:30, 11, ¿cierto? Estamos comenzando el programa radial. Amén, así que bueno, yo me despido principalmente de mi pastor Orlando Mora, ¿cierto? Si está en la casita y escuchando el programa. Amén, yo me despido, bueno, la pastora Silvia, ¿cierto? Está con la hermana aquí, ¿cierto? En el templo, en lo que es el ayuno, ¿cierto? De Dorcas, amén, así que bueno, yo me gozo bastante por eso. Amén. También, ¿cierto? Amén. Yo me despido, ¿cierto? De nuestros hermanos de nuestro ministerio evangelístico Nisi, nuestros hermanos de allá, nuestros hermanos de acá de San Bernardo, pero también de nuestros hermanos del ministerio Nisi de allá de Puente Alto. Amén, ¿cierto? Que están presididos por nuestro hermano Jonathan Machacán, ¿cierto? Y nuestra hermana Mary Roa. Les saludamos en el amor del Señor y a todos nuestros hermanos en Cristo que han estado presentes en el día de hoy. Amén. Yo me despido, ¿cierto? De una forma cariñosa, especial. Amén, avisándoles que estaremos, ¿cierto? En el sector, ¿cierto? De Santa Laura, haciendo una linda campaña, ¿cierto? Evangelística, si Dios así lo permite. Amén, así que y esperamos ser bendecidos a través, ¿cierto? De todas las bendiciones que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Amén, yo me despido. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Y desde acá, desde los estudios, ¿cierto? De Radio Kadosh, yo le digo, Maranata, Cristo viene, que el Señor le bendiga.